Y el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7 dice: luego Jehová dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y en ancha tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jabuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hasta ahí solamente. Tome su asiento aquel que se puso de pie. Y estamos mirando a través de la palabra del Señor de un pueblo que estaba en Egipto cautivo, esclavizado, donde se encontraba con la opresión de la esclavitud, llevando ahí mucho trabajo en esa ciudad de Egipto, donde el pueblo de Israel había sido cautivo por más de 400 años. Imagínense 400 años de esclavitud, con trabajos forzados, donde eran ahí sirvientes de los egipcios. Aquel pueblo israelita, aquel pueblo escogido por Dios, estaba cautivo, no era libre. Una persona que está esclavizada pierde todo derecho de opinar, pierde todo derecho de hacer algo por su propia cuenta. Un pueblo estaba esclavizado y estaba siendo oprimido, pero dice la palabra del Señor que llegó el clamor a Dios, llegó el clamor ante la presencia del Señor, y allá Dios usa, porque Él va a usar al quien Él quiere, y allá usa Dios a un hombre para hacerle saber a aquel rey de Egipto que liberase su pueblo de la opresión. El pueblo estaba esclavizado y estaba llevando duros trabajos, estaba siendo oprimido. Yo no sé si le ha pasado a usted, alguna vez se ha sentido de esa manera, donde usted no puede hacer nada, donde alguien más lleva el mando y usted tiene que someterse a aquella persona, a las autoridades, porque tienen poder. Pero en estos momentos estamos hablando que el que tiene todo el poder es Cristo Jesús, para libertar al que Él quiere, para sacarlo del hoyo cenagoso, para levantarlo y liberarlo. Y estamos hablando de Cristo, que llegó el clamor ante la presencia del Señor. Llegó el clamor de la opresión de su pueblo escogido por Dios. Allá Dios usa a aquel hombre para que vaya y que fuera a Egipto y que le dijera que tenía que sacarlos, dejarlos libres. Y de repente allá mandaron Dios mismo muchas plagas en aquella ciudad de Egipto, donde allá el rey de Egipto no los dejaba ir, y allá estaban mirando toda la destrucción, las plagas de ranas, las plagas de sangre, las plagas de los piojos y de los moscarrones. Y aquel faraón hacía duro su corazón, quería aquel pueblo tenerlo como que era de su propiedad.
pero no era de la propiedad del rey aquel, era propiedad de Dios. Y usted y yo somos propiedad de Cristo Jesús, le pertenecemos a Dios cuando hemos aceptado al Señor, y el Señor nos ha sacado de aquella esclavitud que nos encontrábamos en aquel día, en aquel tiempo. Somos propiedad de Dios, y ha llegado el clamor ante la presencia del Señor. Cuando creímos a esa palabra, posiblemente alguien estaba clamando por ti, posiblemente tu familiar, tu mamá o tu papá o un ser querido clamaba por ti para que te libertara de las garras del maligno, para que te sacara de aquel hoyo donde te encontrabas. Y posiblemente estabas en vicios, posiblemente, yo no lo sé, pero estabas atrapado igualmente como estaban allá en Egipto, el pueblo de Israel, mirando tantas cosas, y ahí los tenía atrapado allá el rey de Egipto. Hoy podemos mirar que cuando yo me encontraba, yo asimilizo estas cosas, que Egipto era este mundo donde me tenía en opresión el maligno, donde me tenía en las garras, ahí el maligno me tenía en sus manos, me estaba ahí rasgando la espalda, no me dejaba ir, no quería que yo me fuera, él me quería tener oprimido. Pero gracias a Dios llegó la salvación a mi alma, llegó la salvación a mi vida, y fui libertado, no con mano de hombre, sino con la mano poderosa de Cristo Jesús, aquel que tiene todo el poder para libertarnos, para quitarnos todo vicio. Mire, hermano, yo cuando me pongo acá enfrente, yo le digo: Señor, siempre le digo que tú seas siempre hablando. Cuando me pare de aquel pueblo precioso que has sacado de las garras del maligno, de aquel pueblo que ha sido lavado con tu sangre, y siempre acá me pongo enfrente y le digo: Señor, a ti te debo todo, Señor. Yo no tengo nada en esta tierra, pero te tengo a ti, Señor, que estás en los cielos, Señor. Yo te pertenezco, Señor, porque fui libertado de las garras del maligno, donde me encontraba esclavizado, donde no podía decidir por mi propia cuenta. Era aquello más fuerte, donde estaba uno atrapado ahí en las manos del maligno. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Donde allá su mano poderosa, llegó el día, llegó la hora, donde el Señor allá se deleitó con su poder para alcanzarme, para quitarme aquella garra que tenía, aquella cadena donde me quería ir, pero no me soltaba, no me dejaba ir. Pero allá intervino Dios. Le dijo: hijo, tú no eres de aquí, yo te voy a escoger de aquello de lo más peorcito. Allá el Señor introdujo su mano dentro de miles de personas, y a Él le plació meter su mano y escogerme de miles y millones de personas. Es que el Señor había mirado posiblemente algo, es que yo sé que posiblemente yo le iba a servir a Dios en algo, para hablar su palabra, y por agradecimiento predico a Cristo, que Cristo me libertó de las garras del maligno. Yo no sé si estás agradecido, estás agradecida lo que hizo Dios contigo. Mire, hermano, por 400 años, son muchos años, la vida del hombre, el máximo que dice la palabra son 80, el más robusto.
Y es una bendición que Dios nos conceda más años de vida, porque Dios lo permite. Ya si pasamos de los 100, es una bendición extra. Pero imagínense cuántos años no pasé en oscuridad. ¿Cuántos años no pasé en la desobediencia? Donde yo no me pude graduar de la secundaria. Era tremendo. No me querían los maestros. Yo no sé qué tan mal me portaba, pero era necio, era irresponsable. Queremos buenos grados, pero no queremos esforzarnos. Y ahí cuando entraba el maestro a la clase, yo tenía que salir automáticamente porque no me querían. De manera que no me gradué allá en mi país de México. Ya de viejonón, ya de grande, vine a graduarme aquí a los Estados Unidos. Es que allá uno, eso le acarrea consecuencias. Mire cómo me estorbó el enemigo tantas veces. Por muchos años anduve batallando porque estaba esclavizado y no podía liberarme. Yo quería liberarme, pero los vicios o cualquier cosa que fuera no podía hacerlo. Era algo sobrenatural, invisible, que me ataba, donde yo quería escapar y no podía. Pero cuando vine a los Estados Unidos, nunca me esperé que iba a ser alcanzado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, que para Él nada es imposible. Allá los hombres posiblemente dicen no se puede, hasta aquí solamente, pero Dios no piensa como los hombres. Dios es Dios, y si Dios pone sus ojos sobre alguien, Él va a sacarlo. Allá se rompieron las cadenas de esclavitud. Cristo rompió las cadenas de esclavitud y fui libertado, porque su palabra dice que conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Conocí la verdad de Cristo, que Cristo Jesús resucitó con poder y gloria, y que Él vino a dar su vida por mí solamente, y no por mí, por miles de personas. Y ahora nos ha libertado de las garras del maligno. Hoy somos libres. Hoy estamos aquí con toda libertad en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Llegó el clamor ante la presencia del Señor. Y allá en el versículo capítulo 12 de Éxodo, allá Dios habla a Moisés. Dios habla a Moisés. Vamos al capítulo 12. Mire, Dios habla a Moisés. ¿Ya lo tiene? Mire, hermano, vaya con su Biblia, su tableta, su teléfono. Es el tiempo donde necesitamos cada uno mirar lo que está hablando el predicador, porque en los últimos tiempos serán ahí arrastrados por falsas doctrinas de demonios, y es importante ya no perder tiempo. Es el momento de meternos a la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a fortalecer a cada día. La palabra de Dios, la que nos va a fortalecer todo el tiempo. Por eso, hermanos, ya no hay tiempo que perder. Allá en el libro de Éxodo capítulo 12, mire, dice: habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, y diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primer
El primero en los meses del año, habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí le está diciendo Dios las instrucciones, lo que tiene que hacer Moisés y Aarón, donde iban a tomar un cordero, donde allá aquel cordero lo iban ahí a degollar, y iban a agarrar su sangre y le iban a poner en un lebrillo, porque ya se le había advertido al faraón que dejara ir a su pueblo, pero este hacía duro su corazón, de manera que Dios, ya como última alternativa, ahí se está conmemorando la Pascua. Ahí, si usted mira con letritas negras, dice la Pascua, donde la Pascua ya desde entonces hasta el día de hoy ha quedado conmemorada, que cada año allá matan un cordero y allá se juntan los judíos, los israelitas, donde comen aquel cordero, donde allá la Pascua significa la liberación de los egipcios, la salida y liberación de los egipcios, porque el libro de Éxodo quiere decir salida. De manera que en ese momento, en ese día, se iba a conmemorar la Pascua, la primera Pascua, donde se iba a tomar un cordero, donde allá lo iban a comer las familias, pero que la sangre allá la iban a poner en un lebrillo, donde Dios iba a mandar allá el espíritu de muerte. Allá le dijo: pinten con la sangre allá los dinteles de sus puertas. Si hay ventana, échenle sangre alrededor. Es que iba a mandar del mismo Dios Todopoderoso a un espíritu de muerte, donde iba a acabar con todo primogénito, incluso los que estaban encarcelados en Egipto, si eran egipcios, incluso los animales, el primogénito, el primero que había nacido, el primer ser. Ya si tenía el tercero la madre, no, primeramente les iba a quitar la vida a todo primogénito. Allá mandó Dios aquel espíritu de muerte, donde los israelitas se metieron en sus casas, pero allá estaba sellada la puerta con la sangre de aquel cordero. Ahí estaba la ventana sellada con la sangre derramada del cordero, aquel cordero que habían degollado, que cuando llegó el espíritu de muerte hizo una matazón de todo el primogénito. Pero los israelitas estaban a salvo. Es que tenían el sello, tenían el sello en sus puertas, en sus ventanas. Hermano, hermana, hoy nosotros somos sellados, tenemos el Espíritu Santo, aunque venga lo que venga, tenemos el sello de garantía que eres hijo de Dios. Hoy hemos creído en Cristo y hoy tenemos el sello de garantía. El Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, representando para este momento, para el día presente. Desde aquel entonces ya señalaba el Mesías, aquel que iba a ser crucificado en la cruz, aquel que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre todo hijo e hija, donde se ha derramado el Espíritu Santo sobre toda la humanidad que crea en el unigénito. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, para liberarlos, para rescatarlos, para romper toda cadena de opresión del enemigo.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire, leímos hasta el versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Mire, cuando el Señor fue a la cruz, a Él no se le encontró pecado. No se le encontró pecado, ningún pecado. Él fue limpio, y desde entonces ya nos está enseñando para este tiempo presente que el Cordero de Dios, aquel que fue inmolado, aquel que fue llevado a la cruz, es el que nos iba a liberar de las garras del maligno, el que nos limpió con su sangre maravillosa en la cruz del Calvario, el que nos perdonó todos nuestros pecados hasta este día, donde quedaron ahí clavados todos los pecados, toda la iniquidad de la humanidad. Para todo aquel que crea en Él, ahí van a quedar los pecados clavados. Ya desde hace muchos años ya nos estaban poniendo para este tiempo presente que aquel Cordero de Dios, hoy nosotros el Cordero Pascual, es aquel Cordero de Dios que fue a la cruz. Allá llevó todo el castigo por nosotros. Cada latigazo que le dieron, cada golpe, estaba contando por todas las miles de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador, como su único Salvador de su alma. Hoy para este tiempo presente tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Señor nos ha limpiado. Hoy somos limpios y hemos sido lavados con su sangre maravillosa de Cristo Jesús. Allá el Señor había prometido a aquel pueblo israelita, aquel de dura servir, porque dura servir quiere decir un pueblo muy terco, un pueblo muy arrogante, donde pedían carne, donde pedían pan y agua, y Dios les concedía todas sus necesidades. Lo único que quería Dios de ellos era que solamente allá adoraran a Dios y creyeran en Él, y Él los iba a llevar a la tierra prometida, donde fluía leche y miel, un lugar muy bien acomodado donde iban a estar. Pero el Señor nos ha prometido a nosotros una tierra eterna en los cielos, una vida eterna en el cielo con Él. El Dios de los cielos nos ha prometido vida eterna, por infinidad de tiempo estar con el Señor por toda una eternidad. Eso es lo que ha prometido el Cordero Pascual. ¿Cuántos saben y reconocen? Porque mire, yo no fui creyente de nada. A mí no me pregunte de la iglesia esta ni de la otra. Yo solamente sé que soy parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, y que el Señor me ha escogido, y que soy uno más que hace la iglesia, que está con Él solamente. Ahí con Él, que tengo a mi Creador, que tengo al que me da vida eterna. Yo solamente conozco a mi Dios. Yo no conozco otras cosas, pero por ahí, por los tiempos, hacen un día donde dicen que es Semana Santa, donde celebran y se dice que celebran la resurrección de Jesucristo.
Allá esa es la Pascua para los judíos. Es donde allá celebran ellos la salida de la esclavitud, donde eran allá esclavos de Egipto. Pero nosotros celebramos el Cordero de Dios, aquel Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, aquel que nos dio vida, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos introdujo a su luz admirable. A ese Cordero es el que le creo yo, a ese Cordero es el que le alabo, a ese Cordero de Dios que quita el pecado es el que le exalto, al que yo le creo, al Dios todopoderoso que descendió del cielo y me sacó de la esclavitud. A ese Cordero fiel y verdadero. De manera que allá el Señor se encargó de mandar un espíritu de muerte. Allá el mismo Señor se encargó un espíritu de poder, donde mató a todo primogénito. Imagínense al día siguiente una pestilencia de mortandad por toda la ciudad de Egipto, donde allá no se daban abasto. Imagínense cuántas miles de personas, madres o animal, allá que es femenino, female, cuántos no estaban ahí tendidos en el piso. Cuánta mortandad no había en ese país, hasta que allá el faraón dijo: ay, ahora sí la miré dura. ¿Cómo no la iba a ver dura? Si el Dios todopoderoso, con él no se juega, con él no se miente. El Dios tiene el poder para destruir cualquier cosa. Y allá mandó aquel espíritu de muerte, y hubo mortandad en aquel país de Egipto. Hasta hoy queda escrito y queda comprobado y sellada la palabra que así sucedió. Y desde entonces dijeron: ustedes coman apresuradamente aquel cordero, no se quiten los zapatos, no se quiten su ropa, sino que aquellos que van a andar con bastón, así mismo, porque ese día iban a ser libertados, y en ese día iban a salir libres de la opresión, y salieron libres. Hasta este momento hoy se celebra aquella Pascua de la salida de Egipto. Hoy celebran la liberación de la esclavitud, y hoy nosotros estamos celebrando y estamos contentos también, porque hemos sido libres. Se rompió el yugo que teníamos, se rompió aquel yugo que el enemigo tenía sobre de mí. ¿Sabe lo que es un yugo? Yo no soy mucho de campo, pero he aprendido donde un yugo es donde mantienen dos animales, dos bueyes que labran la tierra y la preparan para sembrar, pero donde aquel yugo es puesto en un animal de años ya, que ya está preparado, y en otro jovencito, donde allá le ponen el yugo, y uno quiere, el más jovencito quiere jalar para la hierba fresca, y el otro, que es más viejo, güey, allá va recto porque ya sabe el camino. Y yo quería jalar para hacer lo bueno, yo quería hacer lo bueno, pero el enemigo me jalaba el yugo y me tenía como una bola de esas de fierro, donde cuando allá, ¿cuántos han mirado las caricaturas allá sanas, donde los tienen con una bola de hierro ahí a una caricatura, donde aquel preso no puede salir, no puede correr, no puede irse, no puede escapar? Está esclavizado aquel peso,
aquella bola con una cadena y un grillete en el pie, y así mismo estaba esclavizado a este mundo. El enemigo así me tenía esclavizado a los vicios, a toda arrogancia, a toda altivez, a todo lo que usted pueda pensar. Pero Cristo rompió la cadena de aquel yugo. Cristo rompió la cadena de esclavitud que me permanecía esclavo al pecado. Ahí había una separación entre Dios y este que le habla. Ahí estaba una separación entre Dios y este que le habla, esclavizado a todos los deleites de este mundo, sin esperanza, donde allá tenía una condenación que me estaba esperando. Pero allá, por la gracia inmerecida de Jesús, tuvo misericordia Dios, y allá me salvó, me rescató, me trajo a sus caminos por la gracia inmerecida del Señor. Pero mira, hermano, tú no sabes cómo se batalla. Posiblemente muchos dirán: bueno, yo no era malo, yo no hacía nada, yo era una persona buena. Pero dice la palabra de Dios que no había ni un justo, no había ninguno. Pero el Señor allá rompió las cadenas de aquella esclavitud, donde allá vivimos de hoy en adelante por la fe, por haber creído en Cristo Jesús, por creer sin ver. Porque hoy creemos sin ver, porque podemos mirar el poder de Dios. El Dios invisible hace su trabajo y se manifiesta cuando levanta aquel que estaba cautivo, aquel que estaba encarcelado, que ya le habían dado de por vida, sentencia de por vida. Y te das cuenta en las noticias, donde allá sale libre, es que con la mano poderosa de Dios es el que hace el trabajo, es el que rompe los grilletes, es el que rompe los barrotes y nos da liberación. Así me encontraba esclavizado, y ahí dentro, allá sin poder salir. Pero hasta que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, y rompió todo barrote, rompió todo ahí grillete. Porque a poco no, hermano, en esos tiempos había un tiempo donde había esclavitud, donde vendían a los esclavos, a las personas, y las hacían esclavas. No tiene muchos años. ¿Cuántos años han pasado? Donde hoy en día podemos ver que hay racismo, pero antes había esclavitud. Tenía que servir aquel esclavo a su dueño, y si se tenía su esposa y daban a luz los niños, o tenía familia, aquellos niños, aquella esposa era esclava del amo, era esclava del mayordomo. No tenían escapatoria, tenían un dueño propio, no podían escapar a menos que volvieran a ser vendidos. Pero nosotros escapamos porque el Señor introdujo su mano poderosa y te trajo a los pies de Cristo. Por eso estás aquí, por eso estamos aquí hoy, porque el Señor llegó a tiempo. Cuando más lo necesitaba, el Señor llegó a nuestra vida. O voy a cambiarle: el Señor llegó a mi vida. Cuando más lo necesitaba,
Dios no se tarda, Dios llega a tiempo. Allá aquel pueblo estaba esclavizado, aquel pueblo estaba siendo aprisionado, pero llegó el clamor al cielo y vino la bendición del Señor para liberarlos, para sacarlos de la esclavitud. Posiblemente alguien estaba clamando por mí, posiblemente aquella viejecita que le dolían las rodillas, aquella que me buscaba por las noches, aquella que iba por los callejones oscuros, posiblemente aquella viejecita que no comprendía la palabra al 100%, pero se preocupó de este que le habla y clamaba a Dios para que me librara de las garras del maligno. Posiblemente alguien clamó por ti y por eso estás aquí, y dale gracias a Dios porque estamos en el mejor lugar que pueda haber en la tierra, donde se habla de Dios, donde se recibe sanación, donde se recibe salvación de nuestra alma, donde recibimos bendición. Cuando ya dice no tienes remedio, ya necesitas mirar otra opinión de otro doctor. Pero cuando vienes a la casa del Señor, aquella opresión, aquella enfermedad, aquello que te tenía atado, aquí cuando estás aquí dentro, sales liberado, sales en libertad. Es que Dios da la fortaleza, la liberación de nuestra alma, de todo nuestro ser. Aquello que estaba chueco, aquello que estaba torcido, que no tenía cómo componerlo, el Señor hace un trabajo, una cirugía interna ahí en tu cuerpo, y todo lo que estaba torcido, todo lo que estaba chueco, el Señor se encarga de enderezarlo, y toda enfermedad es echada afuera, si hay alguna, porque es lo que hizo el Señor. Allá estaba el Señor en la sinagoga y se le trajo a un endemoniado. Imagínese, dentro de la iglesia estaba un endemoniado. Aleluya. ¿Podrá estar alguien aquí que pudiera tener un demonio? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Allá fue traído un endemoniado dentro de la sinagoga. Quiere decir, hermanos, que posiblemente dentro de la iglesia puede haber algo, pero Dios lo reprende en el nombre de Jesús, que todo aquello tiene que salir en el nombre de Jesús, porque Dios es un Dios de autoridad, y en el nombre de Jesús se va toda opresión, toda esclavitud es echada fuera en el nombre de Jesús. Es que asimismo el Señor, con todo de su poder, con toda de su autoridad, escogía hijos, siervos, profetas, y allá escogió a Moisés y a Aarón, que le dieran la buena nueva al faraón. Si no dejas salir al pueblo del Señor, bueno, atente a las consecuencias. Se le dictó lo que iba a suceder y no quiso dejar a su pueblo. Bueno, hijos míos, ustedes sean obedientes. Moisés y Aarón, dile al pueblo israelita que maten un cordero sin defecto, cómanlo, pinten las ventanas, los dinteles de las puertas, y sean obedientes solamente, que yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar personalmente de aniquilar a todo primogénito. ¿Qué culpa tenían todos aquellos niños egipcios, animalitos? Pero es la orden del Señor.
cuando Dios da una orden, se tiene que ejecutar. Y de repente Dios liberó al pueblo de Israel. Allá el faraón metió la cola en sus piernas ahí, y aquel pueblo salió liberado con el poder de Jesús, con el poder del Dios Todopoderoso que hemos creído. Y hoy hemos sido libertados de las garras del maligno. Hoy tenemos victoria. Hoy somos más que vencedores. Hoy somos más que vencedores. Y ninguna condenación hay para aquel que ha creído en Cristo Jesús. Si se acuerda de esta cita que le dije al principio, ninguna condenación hay para aquel que ha creído en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, porque hemos creído en el libertador, porque hemos creído el que nos da libertad, y hemos salido de la tierra de esclavitud. Ahora tenemos una tierra, una herencia en el cielo, en el cielo con Dios. Para todo aquel que cree en Él, tenga vida eterna. Dice allá Juan 3:16. Mire, un versículo de la Biblia. Ya yo creo que todos se lo saben de memoria. Pero de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que a través de Jesús, el Señor no quiere que nos perdamos. El Señor no quiere que estemos esclavizados. Él quiere que tengamos vida eterna, porque Él lo ha prometido. De Él ha salido. Y aquel que tiene puesta su esperanza en Jesús, en el regreso del enviado de Dios, va a tener vida eterna. Ya el Señor ya nos libertó, ya rompió las cadenas que nos hacían esclavizada, que nos esclavizaban. Ya se rompieron aquellas cadenas, ya se quitó aquella barrera, aquella deuda, acta de decretos que nos hacía culpables. El Señor, ahí quedó pagada la deuda, se borró la factura, y ahí quedaron sellados mis pecados. Ahí quedó saldada la cuenta con el Cordero de Dios. Hoy tenemos vida eterna, hermano. Esta mañana no quiero decirle voy a presumir, porque esto no es para presumir. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y me sentaba en mi cama y me ponía a meditar y le decía, Señor, muy calmado, y me sentaba en la cama y le decía, Señor, tú me has dado la vida, Señor. Hoy me levantas a esta hora. Yo no sé lo que tú quieres, Señor, pero yo tengo una responsabilidad, Señor. Y posiblemente allá no puedo dormir, Señor, pero seas tú, Señor, que sea tu propósito, Señor. Y me tocaba las piernas y le decía, tú le has puesto a estas piernas fuerzas para que me levante. Tú le has puesto a estos brazos fuerzas. Me has puesto vida, Señor. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de mí, Señor? Para ti, Señor. ¿Qué anhelas de mí, Padre bendito? Así le decía, muy sencillo, muy claro. Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo estoy agradecido por todo lo que has hecho en mi vida. Desde muy pequeño hoy hasta muy grande, Señor. He reconocido que estaba mal, Señor, pero ahora, Señor, yo te conozco, Señor, y ahora no tengo otra cosa más que anhelar, Señor, sino que solamente mi tiempo, Señor, yo te lo rindo a ti, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre bendito, Señor, por haberme escogido, Señor. Y ahí empecé a agradecerle al Señor. Ahí empecé a hablar con el Señor. Y es donde viene la tranquilidad, viene la paz, viene el sueño. Y ya de repente es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros le agradezcamos por habernos sacado de aquel yugo de esclavitud en cual me encontraba. Es lo que quiere de mí, que sea agradecido. Dios no espera allá ninguna piedra preciosa, ni oro, ni plata. Él es el dueño de todas las cosas. Él solamente quiere la sinceridad. Él quiere que solamente tu corazón, que sea sincero con Él, que estamos agradecidos porque hasta el día de hoy estamos vivos, hoy vivimos para contarlo. Y gracias a Dios, gracias al Dios Todopoderoso, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito y alabado sea tu nombre. Dios no quiere que perezcamos, hermanos. Él quiere que nosotros sigamos persistiendo. Mire cómo me enseñaba el Señor. Dice que hay 3 tipos de muerte. Ay, caray, a ver, ¿de dónde sacó la tercera? Pues mire, hermano, está la muerte física del cuerpo. Ponga atención aquí, porque esta es una que se la tiene que echar a la bolsa. Está la muerte física del cuerpo, que cuando ya llegue nuestro día, este cuerpo llegó hasta ese final, el cuerpo, y allá quedó el cuerpo, lo físico del cuerpo. Pero también está la muerte espiritual, aquella muerte espiritual donde allá me estaba más para allá que para acá yo. Estaba más para allá que para acá. Tenía la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Sabe cuál es la muerte eterna? Sin Cristo, sin que tuviera nada de espiritual. Y la muerte eterna es la muerte sin Cristo, donde hay una condenación para aquel que no ha creído, aquel que le gustó más estar esclavizado, aquel que solamente le agradaba estar amarrado a aquella bola de fierro y que escuchó de Dios, pero no hubo un cambio, no hubo algo en este corazón, y llegó el momento de la partida, de manera que se perdió el premio, se perdió la bendición por no haber aceptado a Dios como su único Salvador de su alma, y ahí pereció la muerte eterna. Allá Apocalipsis 20:11, aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida, dice su palabra, que fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte, hasta ahí la última, al último lugar. Ahí llegó la vida de cualquier persona que no haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, como su libertador de su alma. Por eso el Señor siempre nos habla a tiempo. Hoy más que nunca, le decía, agarre su Biblia, su teléfono, pero es que hoy más que nunca necesitamos más de Dios. El mundo no anda muy bien últimamente, está enfermo, está en decadencia. Tantos imprimimientos de dinero solamente, que llegará el momento que aquel cochinito no va a aguantar y se va a romper. Viene opresión,
viene opresión a este país, viene hambre, incluso viene hambre de la palabra del Señor. De manera que hoy más que nunca, hermanos, fortalezcámonos en el Señor con el poder de su fuerza y sigamos adelante en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ponte de pie, mi hermano. Este fue el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios, que Dios nos ayude.